Buenas noches. Vamos a iniciar la clase. Como les había mencionado, vamos a retomar algunos aspectos que tienen que ver con el diagnóstico en investigación. Entonces, quiero que me confirmen si pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, listo. Bien, vamos a hablar acerca del diagnóstico, del proceso y procedimientos y técnicas de diagnóstico en educación. Esta diapositiva ha sido elaborada por mi colega, la magíster Yesenia Sacoto, quien es mi compañera de fórmula en el tema de investigación en los procesos de la educación. Por favor, cierren los micrófonos hasta que sea el momento de intervenir, chicos. Bien. El diagnóstico es el conjunto de indagaciones sistemáticas utilizadas para conocer un hecho educativo con la intención de proponer sugerencias y pautas perfectivas. Este es el criterio de Martínez J., quien plantea que el diagnóstico es el punto de partida de todo proceso de investigación. Es decir, cuando nosotros hablamos de hacer un diagnóstico, nos estamos refiriendo a buscar las causales de una situación educativa que puede ser considerada una situación, una necesidad o un problema. ¿Cuál es la diferencia entre situación, necesidad y problema? Eric, por favor. Hola, profe. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre situación, entre situación, necesidad y problema? A ver, la situación sería en el contexto donde se esté dando algún problema. La necesidad es encontrar esa respuesta en base a la información que las personas nos pueden brindar, partiendo desde sus debilidades y tomando como fortalezas como iniciativa para poder encontrar una solución. Y ¿verdad? Sí. El problema sería el acontecimiento que está sucediendo dentro del lugar o de una institución educativa. Ok. Bien, vamos a ponerlo más en contexto. Coménteme cuál es su situación actual. Por ejemplo, Adriana, ¿cuál es tu situación actual? ¿Cómo tú estás actualmente? O sea, ¿en qué parte? No Es una entiendo. O pregunta sea, abierta. en mi ¿Cómo vida. estás tú? ¿Sí? En tu vida laboral, profesional, amorosa, quieres matar a tu novio, no tienes novio, lo quieres matar, quieres enviudar. ¿Cuál es tu situación actual? Bueno, mi situación actual es que, bueno, en este momento estoy acá en Quito por problemas económicos Ujú. y, o sea, porque debido a la pandemia ya no tuvimos oportunidad de trabajo en Manta. Ya, Entonces, como yo soy de acá de Quito, vinimos acá. Estamos viviendo aquí y bueno, gracias a Dios ya estamos mejor. Y bueno, en realidad seguir adelante con mis estudios, o sea, esa es mi meta o sea, en eso me he enfocado. Entonces, yo creo muy que bien. estoy bien, o sea, estoy Entonces, bien en mi pregunto vida. nuevamente, ¿tu situación actual es problemática o no? No, yo considero que no es problemática. Bien, entonces, una situación puede ser o no una carencia, puede ser o no una necesidad, puede ser o no una debilidad. Es decir, que dentro del criterio situación entran todas las características que puede tener un entorno de investigación previsto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que dentro de la categoría situación puede entrar lo bueno, lo malo y lo regular.
sin necesidad de que esta situación sea una problemática en sí. Puede ser simplemente una condición en la que se encuentra el entorno educativo que puede causar o no una situación conflictiva o que propicie una investigación. Ahora, ¿qué es una necesidad? Preguntémosle ahorita a Hanshi. No sé quién diablo será Hanshi, no creo que se llame así, pero Hanshi, así como está en su estado. Cuéntanos, por favor, ¿qué necesitas en este momento? Hanshi. Hanshi, tercera llamada. Hanshi. Ok, no está. Voy a sacarla de la clase en este momento. Vamos con Karina Anchundia, por favor. Presente, buenas noches. Buenas noches, Karina. ¿Qué necesitas en este momento? Bueno, como todos conocen sobre la crisis que hubo, pues mi necesidad, diría yo, que se ha convertido en un problema, es que no tengo computadora. Entonces eso se me dificulta al momento de yo hacer un trabajo o enviar un trabajo. Ok, entonces, Eso sería una necesidad. ¿qué cosas tú puedes necesitar en la vida? ¿Cuándo alguien necesita algo? Por ejemplo, yo necesito que hablen. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre para que yo necesite que hablen ustedes? Xiomara. em, Bueno, Karina, si usted desea participar, gracias. Si yo les pido que necesito que hablen, ¿por qué creen ustedes que yo puedo necesitar que ustedes hablen? Que participen de esta clase. ¿Por bueno, qué? yo considero que eso nos ayuda a resolver dudas. Ya, Si no entendemos, al momento de que un compañero responde a una pregunta, entonces nos ayuda también de esa manera, poder construir un conocimiento y de esa forma poder eliminar las dudas. Bueno, yo ok. considero eso que hacen, Ok, por eso Karina. hacen los profesores preguntas. Hablemos de algo más concreto. ¿Qué está pasando en este momento que provoca que yo necesite que ustedes participen? Xiomara. Buenas noches. Buenas noches. Considero que es para ver si estamos adquiriendo los conocimientos, si estamos Pero entendiendo lo que usted está explicando. esa no es mi necesidad. Mi necesidad es que participen. ¿Por qué yo necesito que participen? Piensen. Para aportar a la clase. Pero es que eso es un aporte. Yo quiero saber por qué yo necesito que ustedes participen. Para Facilito. calificar. Es facilita la respuesta, chicos. Vamos, Xiomara, tú puedes. ¿Por qué crees que yo necesito que ustedes participen? Para saber si estamos escuchando la clase. Bueno, puede ser para saber que están ahí, pero fácilmente el que no me contesta lo saco de la clase, como hice con Husky, que no contestaba la clase. Y ya saben que esa es política de clase. Si yo los nombro 3 veces, los saco de la sesión porque están consumiéndole megas innecesariamente a su familia. ¿Por qué creen ustedes que yo necesito que participen? ¿Cuál es la situación actual que provoca una necesidad para este profesor? O sea, yo creo que usted necesita que nosotros estemos atentos porque, o sea, y preguntar para que nosotros comprendamos el tema y no estemos preguntando, Ya, o sea, no le muy bien. bombardeemos en los mensajes, más o Muy menos. bien, o sea. Adriana. Por ahí va el tema. Si yo necesito que participen es porque nadie está participando. Bueno, ya no nadie. Muy pocos están participando. Entonces, yo tengo una situación que es que un grupo de estudiantes, la mayoría de estudiantes de esta clase está
con las cámaras apagadas, con los micrófonos cerrados, y yo no sé siquiera si están o no están allí. Entonces, esa situación provoca una necesidad, que es que yo necesite que por lo menos contesten lo que les pregunto. Entonces, una situación que hace que carezca, que yo carezca de algo, en este caso carezco de interés, carezco de participación de algunos en esta clase, provoca que yo necesite que ustedes participen. Ahora, yo no lo necesito por mí, como ustedes bien lo dijeron, lo necesitan ustedes, porque al final del tema yo ya sé lo que estoy enseñando, mi trabajo es que ustedes lo aprendan y si no lo aprenden simplemente no les doy paso al siguiente semestre. Eso es así de sencillo. Pero mi compromiso es que ustedes aprendan. Así que tendré que hacer lo imposible para que aprendan. Y si lo imposible significa quedarme en clase con 2 que están atentos a la clase para que quede una buena grabación para aquellos que les interesa tan poco estar atentos a lo que pasa en la clase, pues lo voy a hacer. Me quedaría finalmente con Xiomara, con Karina, con Adriana y con Eric, que son los únicos que han hablado en esta clase, por ejemplo. Ahora, esa situación que es que mis estudiantes no participan, están con las cámaras apagadas, con los micrófonos silenciados, provoca una necesidad, porque hay una carencia de participación. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando una necesidad se vuelve conflictiva, ¿cuál podría ser el conflicto que se derive de que los estudiantes no participen en esta clase? Vamos a preguntarle a los que no están participando. Vamos a ver con Laura. Laura Medina. Sí, buenas noches. Cuéntame, ¿qué podría pasar si finalmente no logro satisfacer mi necesidad de que ustedes participen? ¿Cuál sería el problema que podría ocurrir? Bueno. Primero hay que preguntarse a quién se le genera el problema. ¿El problema es para mí o el problema es para ustedes? No, primeramente es para nosotros porque como usted está explicando la clase y puede ser que nosotros no estemos atendiendo, entonces al momento de realizar alguna tarea, nosotros realmente no sabemos lo que usted explicó, entonces ahí se nos complicaría a nosotros. Ya. Entonces, ya sabemos quién es el sujeto de la investigación, que serían los estudiantes. ¿Cuál sería el problema que podría provocarse por esta situación? Por esta necesidad. ¿Cuál sería el problema que podría ocasionarse? Pues el que nos quedáramos con su materia. Bueno, que reprueben la asignatura. Sí. Sobre todo que no entregar un buen trabajo, ¿no? Eso es lo que influye muchísimo, adquirir los conocimientos que usted está dando y está brindando a través de esta herramienta, ¿no? Y el estudiante esté dispuesto sobre todo a tener una predisposición de adquirir esos conocimientos para aplicarlos en el momento prácticamente de su tarea o puede ser de sus proyectos, puede ser aplicarlo también a través de lo que quiere lograr, en qué aprendizaje nos queremos encontrar como estudiantes y también que hay que lograr la meta que es cumplir y pasar el semestre, ¿no? Muy bien, Darwin, acabas de dar la segunda parte de lo que yo iba a preguntar, porque en ese momento estábamos hablando de un efecto académico que era no aprobar la asignatura, pero Darwin acaba de declarar la situación problemática que nos ha llevado a retomar estos conceptos de diagnóstico que eran del semestre pasado. ¿Cuál era la situación? Que no pudieran hacer correctamente un proceso de investigación. Ojo, y no solamente para titularse, sino que en su vida como profesionales van a carecer de estas herramientas para poder intervenir en las realidades educativas. Y vamos a caer en el mismo problema que caen los profesores actualmente. Llegan, dan su clase y bien, gracias. Pero cuando un profesor sabe investigar, cuando un profesor tiene conciencia de cuál es su rol como docente, entonces hace procesos de investigación permanentemente. Y esta asignatura de diagnóstico es la que les va a permitir a ustedes tener al menos 6 herramientas para poder hacer los procesos de investigación que ustedes y sus estudiantes necesitan. ¿Estamos, chicos? Entonces, rebobinamos.
¿qué era una situación? Voy a parar la proyección para poder ver a todos. Génesis, ¿qué era una situación? Génesis. Ah, está sin internet. Carlos Sánchez, ¿qué es una situación? Sí, muy buenas noches, profesor. Es que yo entré tarde a la clase, tenía problemas con mi teléfono, pero no, si me puede repetir la pregunta, a ver si le puedo aportar Ya, algo. en ese caso, atenti, Ecuador, atenti. María Pinto, ¿qué es una situación? María, Buenas noches, profesor. buenas noches. Yo digo que es una situación es lo que pasa a una persona o lo Ya, que pasa a una comunidad. lo que pasa a un grupo de personas, ¿necesariamente es bueno o malo? Depende también, o sea, cuál sea la situación que estén pasando. Ya, por eso te pregunto, ¿la situación es buena o es mala? ¿O es de ambos tipos? Yo digo que puede ser de ambos tipos. Exactamente. La situación no se clasifica ni como buena ni como mala. La situación simplemente se clasifica como situación, es decir, algo que le está pasando a alguien. Sea esto que le pasa bueno o sea esto que le pasa malo. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Chicos, Sí, profe. Sí, ¿estamos profesor. claros hasta aquí? Muy bien. Jesús, ¿a qué le llamamos necesidad? Buenas noches, profe. Buenas noches. Eh, a necesidad le llamamos a cuando necesitamos, cuando hacemos una investigación y vemos que a esa persona, o sea, durante la investigación vemos que esa comunidad o ese grupo carece de algo, o sea, Carece de necesita de algo. algo. Ya. Excelente, Jesús. La necesidad tiene que ver con la carencia. La situación, en cambio, es buena o mala. Inclusive hay situaciones que tienen que ver con exceso. Por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero está en una situación de riqueza. Una persona que tiene muy poco dinero puede estar en una situación de pobreza. En cambio, una persona que mucho dinero, que está en una situación de riqueza, puede necesitar amigos, pero una persona que está en pobreza puede tener abundancia de amigos. Es decir, las situaciones se pueden convertir en necesidades sin importar si esa situación de inicio fuera buena o fuera mala. ¿Estamos, muchachos? Y No, finalmente, a ver, Darwin, ¿algo ibas a opinar? no, que está bien lo que usted dice. Eso se trata sobre la necesidad. Como Muy usted lo bien. acaba de decir, que la necesidad también, cuando se carece de, como bien puede ser el pobre, como puede ser el rico. Sobre todo cuando es rico, a veces quiere tener lo que es el pobre, y lo que es el Ujú. pobre a veces quiere tener lo que es el rico. Entonces, esa es lo que yo decía sobre la necesidad, como usted también lo acaba de decir. Eso ya no me Así importa. es. Las necesidades son carencias de algo. ¿Y los problemas, Xiomara? Los Xiomara, problemas es algo que está pasando, algo que hay que resolver. cuando una necesidad se vuelve conflictiva, es decir, cuando una carencia genera o provoca problemas. Miren la diferencia entre una situación, una necesidad y un problema. El problema es conflictivo y necesita ser resuelto. La situación se resuelve suplantando o suplementando en lo que hay carencia y la situación no necesita ser investigada. ¿Estamos? Entonces, ¿sobre quién recaen las técnicas de diagnóstico? ¿Sobre las situaciones, sobre las necesidades o sobre los problemas? Sobre los problemas. Sobre los problemas. ¿Solo sobre los problemas? No, bueno, en realidad sobre las tres, sobre las situaciones, los problemas. Bien. ¿Están de acuerdo en que también las situaciones se necesitan diagnosticar?
Claro, o sea, para que no se vuelvan en problemas, más que todo. Muy bien, excelente. Entonces, las técnicas de diagnóstico nos tienen que permitir encontrar tres cosas. ¿Cuáles son? Laura, mencióneme una. Disculpe. Laura, mencióneme una de las tres cosas que tienen que permitir encontrar las técnicas de diagnóstico. Profesor, es que yo también entré tarde a su clase y no Pues escuché llevo hablando cosas. de esto casi 20 minutos. Situación. La situación. Soluciones. A lo que La situ- acaba de decir ahorita. El problema, situación. Necesidad. y necesidades. Es decir, las tres cosas sobre las que recaen o que nos permiten encontrar las técnicas de diagnóstico son situaciones, necesidades o problemas que puede tener quién. ¿Quién puede tener esos problemas, chicos? Puede ser una comunidad educativa, puede ser el entorno del niño, puede ser lo que es el familiar, el social. Es decir, que puede ser cualquier persona que forma parte del sistema educativo. Veamos un gráfico que les quiero compartir. Cuando nosotros hablamos de los diagnósticos, nosotros tenemos que pensar en este efecto ecológico funcional que ustedes observan ahora en pantalla. El ser humano no es solamente un ser humano independiente de todo lo que vive. El ser humano es un ser sistémico. Y ese sistema en el que vivimos forma parte de un entorno ecológico. Y cuando hablo del entorno ecológico, no me refiero, ojo, no me refiero a las plantas ni a los árboles. Me refiero a las relaciones o a las situaciones que están dentro, cerca y lejos del sujeto. Por ejemplo, observemos este gráfico. Pueden observar que el primer nivel que existe aquí, este primero que estoy señalando ahora aquí, que dice microcontexto, está conformado por el primer espacio de socialización. ¿Quién es el primer espacio de socialización? Familia. La familia. ¿Y quién es más? Familia. La familia, exactamente. La familia y alguien más. ¿Quién más está en ese primer nivel de socialización? ¿Con quién más socializa una persona? Escuela. La escuela no es primer nivel. Recuerden que en la escuela formamos parte del sistema, pero no necesariamente socializamos con todos. Dentro de la escuela se encuentran esos sujetos con los que socializamos. ¿Cómo se llaman? Amigos. Los amigos. Amigos. Los amigos y la familia son el primer nivel de socialización o microsistema. El microsistema está compuesto por la familia y por los amigos con los que se encuentra un sujeto. Ahora, si el microsistema, que es el primer nivel de socialización, es la familia y los amigos, ¿quién se considera el primer nivel o el nivel 0? Si la familia y los amigos son el primer piso, ¿quiénes serían la planta baja dentro de esta estructura? ¿Quiénes consideran ustedes que sería la planta baja o el punto de inicio? Serían los padres prácticamente, pues, ¿no? Pero los padres forman parte de la familia. Uno mismo. Uno mismo. O sea, yo soy el ontosistema. Grábense en estos niveles. El ontosistema soy yo mismo. El microsistema, ¿quiénes son? Darwin. Si yo soy el ontosistema, ¿quién es mi microsistema? La familia. La familia y ¿quién más? Los amigos. Y los amigos. El segundo nivel de socialización o el nivel intermedio es el mesosistema. El mesosistema está compuesto por la familia, perdón, está compuesto por las relaciones que se dan entre la familia y el niño, está compuesto por la escuela y está compuesto por el entorno del trabajo.
Es decir, que esos tres contextos forman parte de mi mesosistema, es decir, de mi segundo nivel de socialización. ¿Con quién socializo aparte de mis amigos? Con mis profesores, con mis compañeros, que no necesariamente son mis amigos, pero están conmigo dentro de un ecosistema funcionando. Entonces, recordemos, ontosistema, ¿quién es? Yo mismo. Yo Nosotros. mismo. El microsistema, ¿quién es? La familia. La familia y mis amigos. los amigos. El tercer nivel, el segundo nivel, ¿quiénes son? La escuela, el trabajo y las relaciones con otros miembros de la familia. Es decir, aquí entran los tíos, los primos, los abuelos. ¿Quién más entraría en ese nivel? Los cuñados, etcétera, ¿no? El siguiente nivel de socialización se llama exosistema. El exosistema está conformado específicamente por el barrio y las personas con las que convivo de manera indirecta. Pueden ser también el exosistema los compañeros de otro curso o los miembros de la escuela. El director de la escuela puede ser el exosistema, pero mi sistema, mi ontosistema soy yo. El microsistema, mi familia y mis amigos. El mesosistema, la escuela, el trabajo y las relaciones con otros familiares. Y el exosistema ya no sería la escuela como el aula, sino toda la escuela, mi barrio, mi vecindario, serían ese nivel, ese siguiente nivel que nosotros tenemos que abordar en el momento que hacemos una investigación. Y finalmente hay el cuarto nivel, que es el macrosistema, que como ustedes pueden ver, tiene que ver con la cultura, con la ciencia, con las artes y con todo lo que está alrededor del sistema, es decir, las condiciones socioeconómicas, geográficas, políticas, económicas, culturales en las que se asienta un contexto. Eso significa, chicos, que cuando nosotros hacemos un diagnóstico para poder llegar a un problema que está en el ontosistema, ¿por dónde hay que pasar? Hay que pasar por el macrosistema, por el micro y por el exosistema. Para recién después de todo eso, poder llegar a dónde? Al sujeto. Es decir, que no puedo yo decir que he detectado un problema en el sujeto si previamente no he diagnosticado a su familia y sus amigos, a su contexto áulico, a su contexto de trabajo si fuese una persona que trabaja, a sus primos, a sus tíos, al contexto de la familia grande. Tampoco podría decir que he hecho un diagnóstico adecuado si no he revisado las condiciones del barrio en el que vive, de la situación en la que él se encuentra dentro de la ciudad. Y por supuesto no podría hablar de un buen diagnóstico si no he pasado por el macrosistema, que es la cultura, la ciencia y el contexto básicamente donde se engloba toda esa comunidad educativa. Es decir, que para hacer un buen diagnóstico, miren todo lo que hay que recorrer. Yo no puedo determinar un problema de investigación si previamente yo no he analizado todo el sistema o todo el entorno ecológico en que el sujeto interactúa. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, aquí vale la pena preguntar, ¿sus diagnósticos o los esfuerzos de diagnóstico que ustedes hicieron pasaron por todos estos niveles de interpretación? No, profe. Bien, entonces eso significa que hay que hacer una revisión de esos diagnósticos para poder identificar correctamente el problema que tenemos que determinar, porque ¿de dónde vienen las causas de una situación problemática? De cualquiera de estos niveles, del macro contexto, del exocontexto, del micro contexto o del mesocontexto. Es decir, una situación de investigación no nace únicamente, a ver, aquí está el problema de investigación, tome, aquí está la lista de temas, escoja. No, señores.
para determinar un problema de investigación, para determinar un diagnóstico de investigación, tengo que tomar en cuenta todos esos niveles. Recuerden que somos seres vibracionales y como seres vibracionales tenemos relaciones con todos los niveles. O les pregunto algo. Un niño que viene del barrio, a ver, pensemos en un barrio de Manta, que viene del sector Horacio y Drogo, que es un sector con extrema pobreza, con muchos problemas sociales, económicos, políticos, inclusive socioeconómicos, drogas, pobreza, etcétera. ¿Podríamos esperar que ese niño no diga malas palabras? ¿Podríamos decir que ese niño dice malas palabras porque las escuchó en su casa? ¿O es porque todo su contexto, todo su macro contexto está permeado de ese lenguaje que para él en ese momento es natural? O no sé si a ustedes les ha pasado que en su barrio la vecina le grita a la otra, ¡oye, hijo de no sé cuánto! Y para ellos es normal, no es una falta de respeto. Pero si tú vas y le dices a una persona que vive por allá en las nubes y le vas y le dices, oye, hijo de ni sé cuánto, al día siguiente te están citando a la Defensoría del Pueblo porque le faltaste el respeto y te pusieron una demanda. ¿O no es así? Sí, sí, es verdad, profe. Profe, Sí, profe. aportando lo que usted dice sobre lo que conlleva la problemática dentro de un contexto conflictivo, yo he tenido muchos, bueno, tengo un caso que hay así, ¿no? En mi contexto prácticamente veo, o tengo un primo que solamente vive de ese entorno, de la insultadera, no hay el trato bueno hacia los hijos, no hay decir una palabra bonita de cariño, de amor, sino que solamente existe siempre la mala palabra. Entonces, todos los niños, los dos niños que ha tenido él, ha sido con el mismo lenguaje, mala conducta, mal comportamiento en el aula, no participación, solo maltrata a los otros niños y piensa que es más grande, porque así mismo son el concepto de los padres. Y pienso que tiene que influir muchísimo esto cuando, cuando se habla del macro, que entorna todo, entonces sí se vuelve conflictivo y sobre todo cuando hay un barrio que siempre hay problemas, que nunca deja de haber un problema diario. Entonces el niño influye muchísimo, sobre todo en su proceso cognitivo. Entonces, para un niño que viene de ese contexto, va a ser muy normal decirle al otro, oye, oye, hijo de ni sé cómo, oye, pendejo, oye aquí, oye más allá. ¿Por qué? Porque para él ese contexto es natural. Y nosotros no podemos decir que esa persona tiene un problema de conducta y no podemos investigar un problema de conducta si antes no hemos revisado todos los antecedentes de lo que implica el contexto en donde vive ese niño. ¿Me explico por qué es importante manejar estos niveles de análisis? Entonces, imagínense que un niño tiene problemas de lectura y escritura. ¿Necesariamente es una dificultad de aprendizaje o es una necesidad educativa especial? ¿O habría que revisar si en su casa hay alguien que sabe leer y escribir? Si sus amigos saben leer y escribir, si su profesor utiliza una didáctica adecuada, si la escuela promueve la lectura y la escritura, si su barrio promueve la lectura y la escritura, si hay prácticas comunitarias que garanticen el acceso a la lectura y la escritura. Entonces, les pregunto, si el profesor de ese niño no promueve la lectura, es un profesor que no lee, ¿podemos decir nosotros que el problema está en el niño o el problema está en qué nivel estaría? ¿En el microsistema, en el meso, en el exo o en el macrosistema? ¿Dónde estaría el problema radicado? Eric. No, ya Eric, ya Claribel mejor, ya tú participaste, Eric. Bueno, si ya Claribel no yo considero que estaría en mesosistema. Ya, ¿por qué dices tú que estaría el problema en el mesosistema? Profe, yo... Dime, hija, dime.
A mí me gusta que me interrumpan, así que con toda confianza, dígame. Bueno, yo considero que sería en mesosistema, ya que como usted menciona sobre el problema del docente, entonces sería en la escuela. Bueno, yo considero que eso también sería, pero también si existen problemas en casa, de que los padres trabajan, eso también hay que considerar, porque algunos niños se crían puede ser con la abuela, con la vecina, entonces también una problemática. Y yo considero que serían los dos, serían algo entrelazado. Muy bien. Tanto en pongamos las condiciones. Resulta que investigamos el microsistema, el microcontexto o el microsistema y nos damos cuenta que en su casa sí le ayudan en las tareas. Su madre trabaja hasta las 4 de la tarde, pero a las 4 de la tarde viene y se dedica a su hijo. Entonces, acabaríamos de descartar la situación de que el problema está en la familia, donde nos queda pendiente un eslabón por investigar. Como ya lo habíamos dicho, en el profesor. ¿Cuál sería entonces el problema de investigación? ¿Que el niño no escriba o que el profesor no promueva la lectura? ¿Cuál sería el problema? El docente, porque que el docente no promueva la lectura. Que el docente no promueva la lectura. ¿Por qué? Porque el docente es quien está encargado de desarrollar esas capacidades en el niño. El niño no las ha desarrollado porque no ha sido expuesto a esa situación problemática. Y como no ha sido expuesto, no puede aprender o no tiene el estímulo suficiente para aprender o no tiene los espacios, las condiciones de aprendizaje para lograr esas capacidades. Entonces, fíjense que una vez que nosotros analizamos todos los niveles de donde puede estar enmarcado un problema, puede que nuestro contexto o puede que nuestra visión de la problemática cambie radicalmente. ¿Qué les parece, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, chicos? ¿Está quedando todo claro? Sí, profe, está todo claro. Muy bien. Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Muy bien. Avancemos entonces. Vamos a pasar esto, todo esto. Por favor, Claribel, tenga la bondad, lea el primer punto de lo que dice ahí importante. Ya, buenas noches. Buenas noches. No se puede reducir al aula porque la práctica docente tampoco está limitada ni reducida a ella. Investigar nos lleva a cambiar la forma de entender la práctica, que damos por sentado, que cuestionamos, que nos parece natural o inevitable, o por encima de nuestras posibilidades o responsabilidades, y que nos parece discutible y necesario transformar y en lo que nos sentimos comprometidos. Es decir, con lo que acabamos de leer y con lo que acabamos de hablar de los sistemas, de los niveles del sistema de una persona, queda claro que nosotros no podemos escoger una técnica de diagnóstico que vaya directamente al nivel de la persona si antes no hemos hecho un proceso previo de reconocer desde dónde, desde el macrosistema hasta el ontosistema. ¿Queda claro esto, chicos? Sí. Quiero saber si queda totalmente claro lo que hay que hacer en cada uno de estos niveles de búsqueda de información. Profesor, entonces cuando se comienza desde el diagnóstico, en un diagnóstico se comienza desde la familia. Más arriba todavía. De uno mismo. Más arriba. Acuérdate que la persona está abajo en el círculo, o sea, somos el punto más chiquito. Cuando te digo de más arriba, comenzamos del macrosistema.
desde el principio donde puede estar alojado un problema. Porque imagínate que el niño diga malas palabras y nosotros nos damos cuenta que vive en un barrio donde todo el mundo se grita malas palabras. ¿Es un problema o es una situación? Pregunta del $1.000.000. Si el niño si el niño dice malas palabras en la clase y viene de un barrio donde todo el tiempo todo el mundo se pasa diciéndose malas palabras, hasta la mamá le dice, oye, hijo, ven acá a comer. ¿Creen ustedes que es un problema de investigación en el niño? Sí, profe, o sea, ya sería un problema porque ya, o sea, eso le ocasionaría conflictos en las relaciones en la escuela, porque si el niño se comporta mal en la escuela, obviamente no se va a llevar con sus compañeros ni con el docente, o sea, va a tener Ya. problemas a nivel escolar. ¿Pero es un problema del niño o del macro contexto? Ya sería del macro contexto, o sea, desde arriba ya. Entonces, Adriana, ¿en el niño es situación o problema? En el niño sería situación. Situación. Que Y en el macro contexto sería ya es un problema. problema. ¿Si notan la diferencia de hacer un diagnóstico mirando la integralidad del proceso? ¿Si notaron la diferencia de cómo una misma situación se puede convertir en problema o se puede convertir simplemente en una situación? Bien, ahora vamos a distribuirnos una actividad para la próxima clase. La próxima clase vamos a trabajar en grupos de 2. Solo los que están aquí van a participar de la actividad, en la que ustedes van a ser distribuidos aleatoriamente con un compañero para trabajar un tema. Entonces, voy a proceder a separar los grupos. Listo, les va a llegar un mensaje que dice unirse y ustedes se van a unir a ese grupo y ya les explico en cada grupo cuál es su tema. Ahí va. ¿Me confirman si les llegó una invitación? Acepten esa invitación y comiencen a ir a las aulas.